presentar es un proyecto que estoy relacionado, que hice, perdón, relacionado a las aguas y a la gobernanza. Realmente la gobernanza de aguas es importante, no solamente en cuestiones de desarrollo en este momento sustentable, sino además por el cambio climático, más específicamente con los problemas que se están dando ya mismo. Y con el último reporte del IPCC, las cosas se aumentan. Entonces, ¿qué también se maneja el agua en una comunidad? ¿Cómo podríamos medirlo? ¿Y cuál es su gobernanza? Eso es el punto principal de esta investigación. El proyecto sigue en curso, es un proyecto estudiantil, no fue impulsado por ninguna iniciativa, solo por estudiantes a partir de Youth Mappers de la Universidad de Costa Rica. En grosso modo, somos un grupo que trata de velar siempre para adoptar técnicas de mapeo a la comunidad universitaria, claramente a los estudiantes, pero también para dar investigación, acción social a las comunidades y ojalá una cooperación regional, no solamente con los grupos de Youth Mappers que están por todo el mundo. Eh, Vamos a contextualizar, hablando de mapas, las cuencas hidrográficas son a priori una de las mayores formas y más fáciles y sencillas formas de delimitar un área. En este caso, se localizaron dos diferentes cuencas hidrográficas en un ambiente volcánico, meramente dependiente, es medias de 45 a 50 grados, algo fuerte, con ríos que son de tipo cañón, es decir, son un hueco, literalmente es un hueco donde que el agua comienza a literalmente erosionar la parte de la cama de sedimentos. Generando y continuando con esto, el objetivo principal es, ok, ¿qué pasa con las comunidades que viven en esas cuencas? ¿Cómo hacen para manejar el agua? Es por eso que lo focalizamos a partir de un método de justamente de análisis integral de gobernanza en aguas. Hay un grupo que se llama la cuenca, el grupo Covirris-Páez. Rápidamente, la cuenca en rojo que pueden observar en el costado derecho es Bibi-Riis y la Varillas-Páez. Entre las dos, actores de diferentes tipos, académicos, institucionales, no gubernamentales y otras, como la parte de personas interesadas de la comunidad o líderes, hacen lo posible con tal de velar el agua y de transmitir el recurso no solamente a una comunidad, sino a las otras. Si falta agua en la comunidad, en la parte norte, la parte más baja o aguas abajo puede ayudarles a darles esas aguas que faltan. Y utilizamos un método llamado Nexus Water Energy and Food, o energía, alimento y agua en específico, el cual consiste de, primero que nada, definir una cuenca. ¿Cómo se define una cuenca en un SIC? Me gustaría recordar rápidamente, perdón, que el SIC para nosotros es una técnica, pero también es preparar el trabajo de campo y utilizarlo y validarlo. No solamente es jugar con un software. En este caso, utilizamos bases bibliográficas en general, llegando a un método de investigación un poco más aplicado con el Nexus. El Nexus, por ende, utiliza una cuenca, un área definida, ojalá, lamento que no se vea tan claro, ojalá definida con parámetros reales, algo que sea sincero, que no sea algo tan robótico como lo que se genera en un SIC. Para ello, la validación es necesaria. Se definieron todas las microcuencas que existen en esta área utilizando un modelo de elevación digital de la NASA. Todo esto fue hecho, bueno, con el SRTM-30. Toda la investigación fue hecha con software, como dijo mi colega Gabriela, de uso libre o open source. Nada fue pagado. Un minuto, son dos Fenomenal. minutos. Los resultados son sencillos. Se logró finalizar cuáles son los usos del suelo, tanto forestal, agrícola y demás. Y además utilizamos índices de humedad topográfica para localizar las aguas, los puntos donde hay más agua y donde no hay tanta agua, tanto para la cuenca Páez como la Virís. Además, gracias a OpenStreetMap logramos definir justamente los problemas de escalas. ¿Cuáles son las escuelas y los elementos más vulnerables que existen dentro de las cuencas? De una forma de datos abiertos, sin pagar absolutamente nada. Llegando al resultado del Nexus, realmente el agua se desplaza por todo lado. Y en este caso, el agua, la energía que se manifiesta por responsabilidades de caudales y demás, o el suelo que se manifiesta como solamente parcelas de uso intensivo agrícola, están relacionadas y gracias a proyectos interinstitucionales se puede manejar y gestionar el agua de una forma integral. Todos tienen la misma voz y voto. Eso es en general rápidamente mi presentación. Más tarde, si tienen algunas dudas, con todo gusto.
Excelente, y aprovecho para recordarles si tienen preguntas para los ponentes pueden ponerlos en el chat. Muchísimas gracias, Jason, muy Gracias a interesante el ustedes. trabajo que están haciendo. Le paso ahora la palabra a Mariela Centeno de Ecuador. Mariela. ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos y vemos tu presentación. Claro. Bueno, continuando con lo de mis compañeros, nosotros también en Youth Mappers en Ecuador hemos hecho varios proyectos, pero vi factible hablarles un poquito más del capítulo como tal, porque muchos de ustedes sé que están interesados en abrir un capítulo en Guatemala. Entonces nosotros como GeoMap ESPE en la parte como miembros de Youth Mappers en Ecuador, aproximadamente somos 21 miembros y los 21 miembros estamos enfocados en realizar diferentes actividades y hemos decidido y tomamos la decisión, mejor dicho, de no trabajar en un solo proyecto, sino en varios proyectos micros, si se los puede decir así. Y esencialmente estamos recién trabajando un año de haber creado el capítulo. Bien es cierto, nosotros hemos tenido diferentes proyectos y también actividades. Actividades, cuéntese como capacitaciones, como entrevistas, como proyectos propiamente dichos, entre los cuales destacamos la primera capacitación que tuvimos abierto al público, emitiendo certificados de la universidad, los cuales ustedes también podrían hacerlo, trabajando en OpenStreetMap y también el uso de un GPS navegador, que es algo súper simple y que puede ayudar a su comunidad. Tenemos un proyecto de reactivación turística, el cual le llamamos YOA, Mapeando un Paraíso Escondido en Pandemia. Nosotros tenemos una metodología en pandemia, fuimos a campo y realizamos este levantamiento. Además, Geoma Vespe también tiene un evento que se lo realiza aproximadamente una vez al mes, que se llama Una Noche con Geomap, donde existen varios invitados, son netamente conversatorios. Hicimos un conversatorio de turismo y territorio y realizamos también un conversatorio de los desafíos de la gestión de riesgo y el ordenamiento territorial aquí en nuestro país. Y finalmente tuvimos otro proyecto también ya plasmado y entregado, que fue de igual manera el mapeo comunitario, mapeando donde nace la vida, conjunto a Geomap ESPE, que fue un mapeo netamente igual de actividades ecoturísticas para la reactivación de la Amazonía de aquí del Ecuador. Bueno, nosotros, como ustedes sabían, tenemos la necesidad de trabajar con información o software libre. Nosotros trabajamos básicamente con la plataforma OpenStreetMap, obteniendo la información con puntos GPS, con trazas, realizamos registros en fichas de campo, hicimos una nomenclatura adecuada y finalmente obtuvimos los puntos para levantar estos lugares turísticos. Nosotros, a su vez, como fuimos nuevos en esta parte de la capacitación de OpenStreetMap y todo, yo les hablo desde el punto, desde crear el capítulo, es para motivarles a que este mundo del software libre, de los datos abiertos, es súper interesante y súper sencillo. Presentamos también nuestra metodología de gabinete, es la metodología simple del editor, y para la obtención de información a OpenStreetMap. Finalmente tenemos información ya levantada en los lugares que les acabé de mencionar. Estos son ejemplos que tenemos, ¿no? ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque nosotros podemos tener esa conexión con la comunidad. Es decir, preguntar a la comunidad qué necesita. En este caso, la comunidad necesitaba reactivar el turismo porque era una parroquia netamente que vivía de esto. Entonces, como Youth Mappers, GeoMap, dimos la mano a estas comunidades y dijimos, no, necesitan que reactiven sus lugares turísticos, levantemos esto. Ustedes pueden ver cualquier factor, cualquier variable y decir, no, vamos a ayudar y vamos a levantar esto. Entonces les invito a que sean parte de miembros de la comunidad de Youth Mappers. Como pueden ver, aquí es uno de los ejemplos básicos que hemos hecho al ser un capítulo netamente nuevo y estamos trabajando en proyectos de mapeo de ecoturismo, el cual está reactivando la economía tanto del país como de las zonas que estamos. Aquí es algo que nosotros también hicimos. Este lugar es una de los lugares donde mapeamos, que fue la parroquia de Yoa. Como ustedes pueden ver, nosotros con la imagen satelital logramos también hacer los trazos, dibujar áreas residenciales, dibujar lugares de turismo, dibujar actividades productivas, y con estos datos y también aplicando encuestas, pudimos obtener entregables a las comunidades que nos pedían ayuda. Entonces hicimos una distribución y entrega de información, publicamos en la plataforma, listo. Hicimos un blog también que pueden verlo en la plataforma de Youth Mappers. Tuvimos entregables también, trabajando con los datos abiertos. Obtuvimos mapas de conectividad de internet que a la parroquia le sirvió súper bien.
de la actividad productiva de la parroquia, igual haciendo estadísticas con información que fuimos a recoger en campo. También tuvimos una base de datos que le entregamos a la parroquia para que ellos sepan dónde la gente puede llegar y así esta reactivación económica les beneficie. Y pues nada más que decirles que se motiven porque John Mappers y la información de datos abiertos es una de las más importantes que podemos y ustedes pueden aplicar en su país, en Guatemala. Entonces aquí les presento un poco más de ejemplos y espero motivarles y muchas gracias también por la oportunidad. Mariela, excelente. Esto creo que son tips muy prácticos para los que están pensando fundar este capítulo en Guatemala. Muchísimas gracias. Excelente. Miriam García de México. Sí, muchas gracias. Buenas tardes acá en México. Bueno, yo soy de Young Mappers UAMX. Mi nombre es Miriam Temagüey García, de la Facultad de Geografía. Específicamente yo estoy estudiando geoinformática, pero bueno, también se me hizo más factible hablarles un poquito más sobre el capítulo, sobre cómo hemos avanzado como capítulo, aunque nuestro capítulo es un poquito chiquito, pero a pesar de eso, hemos adquirido pues muchos beneficios. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Celine, por favor? Bueno, hemos colaborado y trabajado en algunos mapatones. En este caso colaboramos en el mapatón de El Salvador, en el cual pues estuvimos mapeando algunos lugares de El Salvador. ¿Puedes cambiarle, por favor? También hemos participado en algunos talleres y conferencias que como Young Mappers nos invitan y hemos colaborado. Entonces, en esta conferencia fue de información en el tiempo del COVID. Entonces, basándonos un poquito más y metiéndonos un poquito más a este tema, pues realizamos pues presencia en esta conferencia. También como los colaboradores de Young Mappers realizan cafecitos, nos invitan, entonces en los cuales participamos en algunos, en otros solamente hacemos acto de presencia, pero eso nos ayuda como a darnos más ideas de cómo seguir continuando con el capítulo y nos comparten igual experiencias de cómo ha sido su colaboración en algunos otros capítulos, como por ejemplo fue de Colombia. Con la participación de Ecuador, sin mal no recuerdo. Y pues esa ha sido otra de las cosas que hemos colaborado. En ese fue donde le dimos la bienvenida a nosotros como capítulo de UAM al capítulo de UAM de la Ciudad de México. Específicamente nosotros somos el capítulo de México de Toluca y este capítulo de la UAM se abrió hace unos meses en donde nosotros les dimos como que la apertura para que pues pues siguieran con el capítulo y su capítulo siguiera. Nosotros actualmente pues llevamos un año, un poquito más de un año, y pues aún seguimos con nuestro capítulo activo. En este último fue el mapatón del aniversario 17 de OpenStreetMaps, en donde participamos mapeando también algunos lugares, no específicamente una zona, pero sí mapeamos. También nos dieron un curso y otra cosa que me gustaría comentarles es que nosotros dimos un curso de, pues, sí, OpenStreetMaps, cómo podemos mapear en ese aspecto y como podíamos hacerlo, se lo dimos a la especialidad de la Facultad de Geografía. ¿Le puedes cambiar? Y por último, me gustaría compartirles que a nosotros nos dieron un certificado como capítulo de Young Mappers por estar activos y por estar participando en algunos eventos, como ya se los comenté anteriormente. Y pues sí, solamente para animarlos al capítulo de Guatemala, si es que quiere abrir uno, pues que siga adelante y que esta
este tipo de capítulos, estos proyectos nos llevan a aprender mucho más y pues a mejorar más Geomappers. Magnífico. Miriam, gracias. Gracias por alentarnos también tú con esta experiencia reciente que han tenido. Muchísimas gracias a los 4 que nos presentaron sus estudios de caso, su experiencia reciente. Vamos a pasar ahora a una presentación por Nicolás Vargas Ramírez de la UNAM. Sara. ¿Sí? Sí, mil disculpas que te corte rapidísimo de parte de todos los Geomappers que hemos presentado. De igual manera queremos invitarles hoy a las 5 de la tarde. Tenemos una mesa redonda donde se van a seguir hablando más proyectos de estos que hemos mencionado. Entonces les dejo nada más el link para ver si es que se animan y se pueden unir a la mesa redonda del cafecito con Geomappers. Disculpa la interrupción. Gracias, no, está bien. Sí, pones el link en el chat y todos lo pueden anotar. Muchas gracias, excelente. Entonces, Nicolás Vargas Ramírez de la UNAM en México va a dar unas palabras y luego voy a presentar un video con la grabación de su presentación. Adelante, Nicolás. Gracias, Sara. Pues un saludo para todos, para todas. Espero estén muy bien. Gracias, Selim, por la invitación. Y pues a continuación básicamente van a ver lo que fue una reflexión académica o lo que es una reflexión académica a partir de un caso de mapeo humanitario. Justamente recién empezaban las medidas sanitarias en el caso de Colombia, pues que fueron las medidas de obligatorio cumplimiento y cómo eso fue, digamos, afectando justamente esta respuesta ante un desastre. Este video que les vamos a proyectar a continuación, pues es justamente una reflexión académica sobre eso y cómo se puede llegar a fortalecer la gestión de desastres en tiempos de pandemia, particularmente la gestión local de los desastres y lo importante que es OpenStreetMap en este proceso. Entonces, sin más, te daría paso para que proyectaras el video. Muchas gracias. A continuación les expondremos los resultados de un estudio de caso donde analizamos el potencial de OpenStreetMap y el uso de drones ligeros. A continuación les expondremos los resultados de un estudio de caso donde analizamos el potencial de OpenStreetMap y el uso de drones ligeros para fortalecer la respuesta local ante desastres en tiempos de COVID-19. En esta investigación participamos Gemma Gómez Castillo, Jaime Paneque Galvez, Michael McCall y quien les habla, Nicolás Vargas Ramírez. Estructuramos nuestra presentación así. Primero contextualizaremos la utilidad de la información cartográfica en la gestión de desastres, luego expondremos el estudio de caso a partir del cual abordamos 3 preguntas de investigación sobre el potencial de OpenStreetMap y los drones ligeros para fortalecer la respuesta local ante desastres durante la pandemia y finalmente exponemos algunas conclusiones. La información cartográfica es importante en la gestión de desastres. Al conocer la localización de las zonas más susceptibles a ocurrencias se podrían mitigar sus efectos o prepararse para enfrentarlos. Con información cartográfica detallada y actualizada podrían priorizarse las áreas que requieren atención o enfocar los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, en Latinoamérica la cartografía suele estar desactualizada, no es pública o es incluso inexistente a escalas detalladas. Esto, sumado a las características de la pandemia actual, complejiza aún más la gestión de desastres, por lo cual es importante explorar formas de fortalecerla. En marzo de 2020, el resguardo indígena de Guambía, ubicado en el municipio de Silvia, departamento del Cauca, Colombia, sufrió un desastre debido a fuertes lluvias que propiciaron deslizamientos de tierra y flujos de lodo, cuyos efectos se aprecian en las fotografías. A partir de este caso, exploramos las posibilidades de fortalecer la respuesta local ante desastres usando OpenStreetMap y drones. Esta línea de tiempo resume el desastre en Guambía. El 18 de marzo de 2020, el resguardo indígena anunció el cierre de su territorio para protegerse de la pandemia. La noche siguiente, fuertes lluvias produjeron múltiples deslizamientos de tierra y flujos de lodo. El resguardo indígena pidió ayuda urgente al gobierno y a la ciudadanía en general. Desde OpenStreetMap Colombia respondimos al llamado con un proyecto de mapeo predesastre del resguardo indígena usando nuestro gestor de tareas. Establecimos contacto directo con el resguardo indígena y conseguimos que un piloto de drones volara en las zonas más afectadas con autorización del resguardo. Con la información obtenida creamos otro proyecto de mapeo post-desastre en OpenStreetMap y entregamos los resultados en distintos formatos al resguardo indígena. Dicha información la usaron localmente para complementar la estimación comunitaria de daños.
Los organismos gubernamentales encargados de la gestión de desastres nunca visitaron Guambía ni enviaron ayuda, y el gobierno municipal solo pudo aportar algunos materiales para la reparación de viviendas. 10 semanas después del desastre se registraron los primeros casos positivos de COVID-19 en el municipio de Silvia. Estas imágenes aéreas muestran la cabecera municipal de Silvia y el río Piendamó, principal curso de agua del resguardo. También se aprecian los deslizamientos y los flujos detonados por las fuertes lluvias. Tras el mapeo humanitario pre- y postdesastre nos surgieron varias preguntas. La primera la enfocamos en analizar el potencial de OpenStreetMap y los drones para responder a desastres durante una pandemia. El mapeo humanitario sin duda generó información cartográfica que antes del desastre era inexistente. Teniendo en cuenta que la gestión del desastre debió ser local, dicho mapeo fue útil solo porque logramos establecer contacto directo con el resguardo indígena. Gracias al contacto local también fue posible utilizar drones para obtener información audiovisual y cartográfica sobre el desastre. La utilidad de los drones, sin embargo, dependió de la planificación de vuelos que garantizó la operación segura del dron. La información generada a partir de OpenStreetMap también permitió llevar a cabo el mapeo experto de algunos de los fenómenos geológicos que causaron el desastre o que podrían causar nuevos en el futuro. El mapeo experto identificó fenómenos geológicos y algunos peligros, tanto en las áreas donde se reportaron afectaciones por el desastre como en las que no. Los acercamientos al mapa reflejan la utilidad de los mapeos experto y web. Su análisis espacial advierte sobre infraestructura y actividades productivas que podrían afectarse en caso de nuevos deslizamientos. El mapeo experto, sin embargo, requerirá que geólogos locales validen en terreno los fenómenos y peligros cartografiados. En nuestra segunda pregunta analizamos si a través de OpenStreetMap y el uso de drones era posible fortalecer la respuesta colectiva local ante el desastre, empoderando al resguardo indígena. Los mapeos pre- y postdesastre evidenciaron que en Guambía ya habían ocurrido fenómenos geológicos similares. Enviamos esta cartografía al resguardo indígena para que conocieran su localización y les indicamos las zonas potencialmente riesgosas para la población y sus actividades. El desastre de Guambía no reportó víctimas mortales humanas. Esto refleja la existencia de un conocimiento local asociado a los fenómenos geológicos detonados por las lluvias. El resguardo indígena atribuyó la evacuación oportuna a que las personas percibieron el olor a tierra. La cartografía generada, el conocimiento local y la organización comunitaria podrían fortalecer la respuesta colectiva local ante futuros desastres mediante el monitoreo participativo de precipitaciones, flujos y deslizamientos y la creación de un sistema de alertas tempranas. La calidad de los datos suele ser una preocupación recurrente para la gestión de desastres, especialmente cuando quienes generan la información cartográfica son voluntarios. En el caso de Guambía, el resguardo indígena aportó información sobre la delimitación político-administrativa de su territorio y los resultados de la estimación comunitaria de daños. Esta información reveló que los mapeos web pre- y postdesastre no abarcaron la totalidad de las áreas más afectadas, que dichos mapeos solo identificaban las afectaciones más evidentes y que, sin la estimación comunitaria, los daños habrían sido subestimados. Los fenómenos geológicos postdesastre mapeados en OpenStreetMap se validaron mediante mapeo experto. Este proceso evidenció que en OpenStreetMap habíamos mapeado con mayor detalle los deslizamientos y los flujos de lodo ocurridos. Atribuimos esto a la metodología de mapeo por cuadrículas del gestor de tareas. El caso del resguardo indígena de Guambía ejemplifica las dificultades que ha causado la pandemia para la atención de desastres. A más de un año y medio de la declaración del estado de pandemia y sin un fin cercano en el horizonte, la elaboración de protocolos de bioseguridad, la descentralización de la gestión de desastres y el fortalecimiento local para su atención podrían evitar peores escenarios. 1. Atender un desastre durante un brote masivo del virus. 2. Llevar el virus a lugares sin o con pocos contagios al atender un desastre. 3. Que los afectados por el desastre deban atender por sus propios medios sus efectos en sinergia con los causados por la pandemia. Como señalamos, contar con información cartográfica actualizada, gratuita, abierta y accesible localmente podría fortalecer la gestión comunitaria de desastres durante pandemias. Esto, sin embargo, requerirá fomentar la creación de comunidades locales de OpenStreetMap o fortalecer las regionales existentes, formar pilotos de drones a nivel local o regional dotados de la tecnología necesaria para emplearlos y establecer protocolos que articulen a los pilotos, a OpenStreetMap, a los organismos de gestión de desastres y a la población afectada, particularmente a quienes localmente lideren o tengan a su cargo la atención de desastres. Agradecemos al Cabildo Indígena de Guambía su confianza, autorización y apoyo virtual y en terreno y al piloto de drones Germán Javier Puyo Epia por su disposición y compromiso.
Gracias a la Fundación OpenStreetMap Colombia por financiar su viaje a Guambía y a Fernando Castro por el apoyo administrativo e informático. También agradecemos a los psicólogos Álvaro Sepúlveda por contactarnos con Guambía y a Juan de la Cruz por contactarnos con Germán. A los colaboradores de OpenStreetMap que apoyaron el mapeo pre y post desastre, muchas gracias. Y a ustedes que nos escucharon, muchas gracias por su atención. Para más información, por favor escribir a vargasramireznicolás@gmail.com. Gracias Nicolás. Muy interesante, nos da mucho de qué pensar, es bastante información que absorber. Les recuerdo también, si tienen preguntas para cualquiera de los ponentes, por favor usen el chat, y si tenemos unos minutos al final, también vamos a abrir para preguntas y respuestas, pero súper interesante, Nicolás. Gracias. Gracias a ustedes. En breve les comparto por el chat el link a la presentación en YouTube por si alguien quisiera luego verla con más calma. Buenísima idea. Gracias. Excelente. Bueno, pasamos a nuestro próximo ponente, que es Jorge Aguirre de CART. ¿Está con nosotros, Jorge? Aquí estoy. Permítame arreglando aquí. Está bien. Jorge tiene 10 minutos. No sé si ven ahí la pantalla. Sí, tenemos la pantalla y escuchamos bien. Ok. Buenos días, tardes o noches a todos. Primeramente agradezco a Dios, siendo Él el responsable de alinear los astros en el cielo para que se diera este momento en el tiempo. Quiero darles especiales gracias a Céline Yaquian, no sé si lo pronuncié bien, quien por su tenacidad y su gran poder de convocatoria, sobreponiéndose a las barreras del tiempo y la distancia, nos ha reunido aquí a todos ahora. Así como también a los demás exponentes que se han ofrecido a participar y compartirnos sus propias experiencias. Gracias por la oportunidad de participar. Cuando empezaba a darle forma a esta charla, pensé 10 minutos, son mucho. Ahora veo que apenas rozaremos la superficie de tanto que hay que abarcar. A muy temprana edad me percaté de la existencia de los mapas y me llamaron mucho la atención. El poder interpretar algo desde un pedazo de papel y traducirlo para usarlo en la vida real instantáneamente me pareció algo fascinante. De niño jugaba a los piratas escondiendo tesoros. Luego marcando el lugar secreto en un pedazo de papel usando referencias obvias y contando pasos para retar a otros a encontrarlo. O viceversa, era yo el que buscaba el preciado tesoro. Luego crecí, así como mi interés en los mapas, como un instrumento ideal para conducirme de un sitio a otro, aunque nunca imaginé ser parte responsable directo de algo de todo esto. Todos los mapas disponibles en esos tiempos eran impresos y por ende su actualización o utilidad en ocasiones ni se parecía a la realidad. Luego ya más grande conocí los famosos GPS. Este instrumento que parecía algo tan inofensivo que se conectaba a unos satélites girando constantemente alrededor del mundo y que por medio de una sencilla triangulación me daba mi ubicación exacta en cualquier lugar sobre el planeta. Sin más remedio me enganchó el concepto. Mi primera experiencia real utilizando un GPS de forma gratificante fue navegando en el agua. Primero en el hermoso lago de Atitlán, luego más osadamente pescando en el Océano Pacífico. Siempre lograba regresar al punto que había salido, pero al final de esto, en realidad, todo esto era una forma sencilla de usar el GPS, algo sin obstáculos ni barreras físicas entre puntos. Por azares del destino, más tarde en la vida tuve la oportunidad de trabajar buscando y negociando sitios para la instalación de antenas para el servicio de telefonía celular. Aquí fue la primera vez que notaba las limitantes de un GPS. Siempre me indicaba qué rumbo seguir
y a qué distancia se encontraba el punto que me habían pedido encontrar, para luego averiguar a quién pertenecía y llenar todos los requisitos hasta lograr obtener el área ideal. Lo que no me decía el GPS era cómo llegar a ese punto. Para esto se debía llegar hasta donde estuviera hasta un camino transitable. Luego ingeniárselos preguntando a quién anduviera por ahí cómo llegar a ese punto. Muchas veces debía retroceder muchos kilómetros para entrar por otro camino desconocido, totalmente por otro lado. En realidad, de nuevo necesitaba de un mapa. Pero todo había cambiado. Hasta un buen mapa era difícil de obtener por motivos de seguridad nacional. Solo las autoridades tenían acceso a esa tan delicada información. Y eso en cierta medida se mantiene así. Con el tiempo tuve la oportunidad de crear un proyecto en el área de seguridad automotriz con un equipo antirrobos manejado por señal radial de radio que carecía del beneficio de la localización, pues esto era una tecnología nueva y extremadamente costosa de implementar. Pero me seguía el anhelo de hacerlo hasta que lo hice. Tuve una empresa dedicada a la seguridad y logística de flotillas, pero aún con la eterna carencia de mapas digitales actualizados para que la apoyaran. Ya se empezaba a tener acceso a las imágenes satelitales, aunque aún sin mayor detalle de apoyo, como esperaría uno encontrar en un mapa que se hacía necesario para este giro de negocio. Mi inicio con OSM, OpenStreetMap, fue algo totalmente circunstancial, un típico caso de estar en el lugar correcto en el momento indicado. Todo empezó con mi determinación de encontrar un mapa digital lo suficientemente actualizado y compatible con un equipo sencillo de GPS de marca reconocida que recientemente había adquirido. Traía instalado de fábrica un mapa, entre comillas, actualizado a los Estados Unidos, pero demasiado rudimentario para ser de alguna utilidad en Guatemala. Luego de mucha prueba y error, encontré un mapa que en su momento era lo suficientemente útil para mis fines. Y como un efecto colateral de esa inquietud, hoy me encuentro aquí apoyando este proyecto. Para mí, un mapa es algo con vida propia. El mundo entero cambia diariamente y nunca se puede tener toda la información actualizada al 100%. OSM me da la gratificante sensación de hacer el bien sin mirar a quién. Trabajo con una empresa y como empresa se han organizado numerosos proyectos, algunos llevados a cabo por la misma empresa y otros en conjunto con las comunidades locales de OSM. Por ejemplo, en Uruguay se logró ingresar todas las direcciones de los inmuebles a nivel república, tomando los datos proporcionados por el Correo Nacional Uruguayo. En Argentina y en Chile se trabajó en las redes viales de forma que tuvieran un sentido lógico y a la fecha se continúa trabajando, ingresando los nombres de las calles, que es algo similar a lo que se ha hecho en México, tomando datos gubernamentales, tramitando las licencias de derechos de autor en los casos requeridos y luego ingresándolas a la base de datos en beneficio de todo el mundo. En algunos países de la región de Centroamérica existen ya comunidades locales organizadas. En Guatemala aún está pendiente organizarse, pero tengo la esperanza que todo esto sea parte del inicio de formar una comunidad activa localmente. A un mediano plazo, creo que será necesario que nos organicemos entre todas las comunidades OSM de los países latinoamericanos para crear las reglas claras y poder así juntos hacer crecer la utilidad del mapa. Estos son solo algunos de los logros obtenidos a la fecha. OpenStreetMap es un proyecto muy interesante. Sus orígenes son algo prácticamente fortuitos, iniciándose por un inglés en Gran Bretaña. No tiene ningún costo el poder utilizarlo y es realmente fácil de editar sin tener que contar con títulos ni mayor experiencia en sistemas de información geográfica. Prácticamente con muy pocos requisitos
permite a cualquiera en cualquier parte del mundo a colaborar a mejorar el mapa. Es algo que ahora muchas empresas, por una razón u otra, utilizan y mejoran día a día a esta base de datos. Empresas tan conocidas y actuales como Facebook, Amazon, Apple y Microsoft tienen equipos de personas dedicadas a mejorar los mapas. Entre estas podría incluir a la empresa con la que trabajo, PERT. Cada cual con sus respectivas metas y prioridades que entre todos ayudamos a crear lo que potencialmente es el mejor mapa digital del mundo. Es el mapa digital más exacto, más actualizado y con la mayor cantidad de colaboradores activamente trabajando a mejorar y mantener los datos. La última vez que consulté, habíamos ya más de 5 millones de editores registrados. Unos más activos que otros, pero un número significativo. Hoy, luego de 7 años de experiencia editando con OpenStreetMap, tiempo durante el cual he sido muy afortunado de conocer muchas partes del mundo. He tenido la oportunidad de recorrer muchas ciudades en muchos países, en casi todos los continentes del mundo, adquiriendo en cada uno datos a nivel de la calle. He conocido tantas personas maravillosas, costumbres tan distintas de las nuestras, deliciosas comidas y lugares hermosos. Todo esto orientado para obtener datos para la navegación en automóvil. Una de las muchas cosas que se pueden hacer con el mapa. Pero no todo esto ha sido un lecho de rosas. Como empresa, luego aprendimos que en algunos países, más que en otros, hay personas muy celosas de sus, entre comillas, mapas y lo que ponen en ellos. Ha significado muchas horas resolviendo opiniones encontradas y buscando cómo quedar bien con los editores locales sin afectar las raíces propias de OpenStreetMap para así lograr cierta homogeneidad necesaria para cualquiera desde cualquier parte del mundo pueda aprovechar de la información de la misma manera. Contrario a otros casos que utilizan datos cerrados, OpenStreetMap tiene la peculiaridad de ser una plataforma abierta. Esto significa que cualquiera puede usar los datos de cualquier forma, siempre y cuando incluya el logo de OpenStreetMap como referencia en una esquina de cualquier mapa creado, análogo, sea impreso o digital. Las aplicaciones son infinitas. Hoy día existen aplicaciones disponibles que utilizan estos datos para poder navegar con un teléfono inteligente sin necesidad de tener conexión al Internet. Esto es especialmente útil cuando se encuentra en lugares muy aislados o de viaje en países que no incluyen acuerdos entre empresas para la cobertura de señal de Internet necesaria para estos casos. Yo mismo lo he aprovechado constantemente. Para lograr todo esto se hace necesario poder contar con buenos datos, datos exactos y actuales, y quién mejor para saber estos datos que alguien que se encuentre en el lugar. Aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación a colaborar con este proyecto. Gracias. Excelente, gracias Jorge por esa historia tan inspiradora. Me imagino que hay personas en este grupo que se pueden identificar con ese amor por los mapas desde la niñez, y qué interesante ver a dónde lo ha llevado. ¿Tiene algo más que decir para ir cerrando? Perdón? Gracias, sí. La verdad es que, pues más que todo espero que salga de esto y por favor cuenten conmigo. Me voy a adelantar aquí a las diapositivas que tenía otro par de... Gracias por su atención. Mi nombre es Jorge Aguirre. Me pongo a su disposición para que juntos con el nuevo capítulo local de Youth Mappers que espero se forme en Guatemala, logremos poner a Guatemala en el mapa como se debe. Buenísimo, buenísimo. Sí, creo que eso es lo que todos esperamos. Sí, sé que hay algunas situaciones que vamos a tener que ver con temas legales, etcétera, pero podemos usar la experiencia de otros países para ver cómo encontrar la manera. Gracias. Bueno, el último ponente que tenemos es Carlos Duarte, que es uno de los coorganizadores del evento también. Él trabaja, bueno, hace muchas cosas, pero está representando aquí a Geotecnológica. Entonces, Carlos, te paso la palabra. Tienes 10 minutos.
¿Estás con nosotros, Carlos? Gracias, Sara, muy amable. Voy a intentar compartir mi pantalla. Ya está casi, está cargando. ¿Me confirma? Sí, ya la veo. Ya la veo. Ok, voy a tomarme medio minuto en presentarme rápidamente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Duarte y les agradezco por estar aquí presentes para escuchar mi presentación. Voy a procurar hacerla en el tiempo dispuesto para el efecto. Yo pues soy un ingeniero en sistemas de profesión que tengo pues como 25 años de experiencia en trabajar con sistemas de información geográfica, y a lo largo pues, de esta ya larga carrera he tenido que interactuar en muchas ocasiones con el OpenStreetMap, consumidor de datos como colaborador de datos para esta plataforma. Y en una de mis experiencias tuve que toparme con el tema de las importaciones. Y eso pues de eso les voy a hablar el día de hoy, porque es un tema muy relevante y que plantea un desafío muy, muy importante para, como dijo quien me antecedió, poner a Guatemala en el mapa. Yo trabajo actualmente con la empresa Geotecnológica de Centroamérica, que es una empresa especializada en el tema de información espacial, información geográfica, y pues como parte social de mi labor profesional, también colaboro con la organización Laboratorio de Datos GT, que es una organización no gubernamental enfocada en la utilización de la tecnología de la información en el monitoreo de la pandemia de COVID-19. Así que pues ahí trabajamos también mucho con mapas, ciencia de datos, business intelligence y demás en el tema de la pandemia. Así es que el día de hoy les voy a hablar sobre importaciones, que es carga masiva de datos a OpenStreetMap. Bueno, la importación, como se conoce dentro de la jerga de OpenStreetMap, es el proceso de cargar datos externos al mapa colaborativo mundial que es el OpenStreetMap. Esto sucede porque a veces hay áreas donde no hay mucha información, como bien han visto ustedes a lo largo del día de hoy, hay muchas que no tienen mucha información, y entonces se requiere complementar la información que ha sido integrada a la base de datos, al mapa, por los voluntarios individuales, con datos o bases de datos externas que ya existen y que podrían mejorar mucho la disponibilidad y calidad de datos. Llenar vacíos, como nos han dicho a lo largo del taller del día de hoy, donde la disponibilidad de datos o la calidad es baja, es siempre una prioridad del OpenStreetMap. O sea, siempre andamos buscando mejorar la disponibilidad y mejorar la calidad de los datos. A lo largo del tiempo, pues muchos países han hecho cargas masivas de datos para mejorar la calidad y disponibilidad de datos en el OpenStreetMap. Y los pioneros en esto fueron los Países Bajos con su base de datos AMD Data, Estados Unidos con su base de datos Tiger en los Estados Unidos, que fue cargada a OpenStreetMap hace muchos años, Cambeck en Canadá, el estado de Massachusetts, pues es uno de los contribuidores importantes al inicio de esto, pero ahora en todo el mundo se han hecho, los países y gente trabajando en los países se han hecho cargas masivas de datos que han permitido mejorar mucho la disponibilidad y calidad de los datos. A diferencia de cargar datos por los métodos tradicionales, como por ejemplo cargar datos GPS, conecté en mi carro o en mi bicicleta o caminando, o la edición del mapa por los métodos convencionales como software para hacer esto, como ya vimos el Task Manager de Hot, o por ejemplo el Hosm, que es el editor de Java, o los software comerciales como ArcGIS, que tiene pues, su editor para trasladar información al OpenStreetMap. La importación no se trata de hacer pequeñas ediciones, sino de traer un conjunto de datos existente, masivo, y poderlo fusionar con la base de datos existente de OSM, de OpenStreetMap. Esto pues es un proceso complejo y que debe cumplir una serie de requerimientos. Y entonces, cuando uno entra y comienza a buscar en el OpenStreetMap acerca de las importaciones, les sale este gran warning que dice: las importaciones solo deben ser llevadas a cabo por personal experimentado y que entiende la manera en que OpenStreetMap funciona y cómo las comunidades crean mapas,
y solo después de un proceso cuidadoso de consulta y planificación con la comunidad local. Entonces, aquí algunas consideraciones. La importación de datos externos de forma masiva a OpenStreetMap es un proceso que necesita ser documentado y validado. No es solo que yo voy a decir, bueno, hoy vengo y subo toda la base de datos de Guatemala al OpenStreetMap y ya estuvo. Eso no funciona así. Existe una guía detallada que explica este proceso de formulación, documentación y validación de cualquier propuesta de importación. Si un usuario realiza una importación, porque no, bueno, se puede registrar e importar una gran cantidad de datos sin seguir estas guías, pues el proceso va a ser revertido por quienes integran, digamos, algunos comités en el OpenStreetMap y que están vigilando siempre por la calidad de datos. Regularmente estas importaciones necesitan seguir estas guías porque necesitamos todos mantener la integridad del mapa. Por ejemplo, hace un momento quien me antecedió en su presentación dijo, bueno, utilizo el mapa para navegar y localizar una flotilla de vehículos en una ciudad, por ejemplo. Entonces, imagínense si vengo yo y cambio las calles de la ciudad y pongo las que yo tengo y tal vez están peor que las que ya están, estoy atentando contra la integridad de la base de datos y eso es lo que se pretende evitar. Y por eso las importaciones son revisadas por una lista de usuarios que se llama Import List, que están conformadas por usuarios muy experimentados y que revisan detalladamente cada importación. Entonces, el proceso de las importaciones aquí, pues, yo, disculpen que puse mucho texto acá, pero quería dejárselos porque seguramente esta presentación va a estar disponible para que la vean, donde describe muy detalladamente cómo es este proceso. Lo primero, el primer paso son requisitos previos, que es realmente entender cómo funciona OpenStreetMap. Hay que informarse sobre la historia de las importaciones y las preocupaciones en torno a ellas por la integridad de los datos o por el tema de información sensible. Y luego, pues, estar muy claro uno de qué datos son los que quiere importar. Porque cuando uno importa datos, van a ir a fusionar a la base de datos con los datos de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si mis datos carecen de precisión, yo vengo y me monto sobre México, por ejemplo, o sobre El Salvador, eso es estoy agregando datos que en lugar de mejorar la base de datos de OpenStreetMap, la están empeorando y está entrando en colisión con datos que ya existen en la base de datos. Entonces, para eso se siguen todos estos pasos. Lo primero es una consulta con la comunidad. Después de estos requisitos previos, y esto es contactar a la comunidad local para ver si el import que yo quiero hacer es interesante para todos o solo para mí. Discutir con la comunidad local el plan, es decir, cómo lo voy a hacer, qué datos son los que yo tengo y que quiero, digamos que subir a la base de datos, cuáles son los objetivos que persigo con esta importación y ver si hay otros usuarios, Dos minutos. Que tengan interés en esto. Responder a sus usuarios. Esto es un problema aquí en Guatemala porque no hay una comunidad de usuarios muy fuerte, entonces uno tiene que buscar ayuda y buscar este insight, digamos, en la lista mundial o global de importaciones. Aquí en signos de admiración les puse los lugares donde muchos intentos de importación fracasan y ya no pasan de ahí. Es decir, la comunidad no está interesada o hay algún tema que no permite que la importación avance. Luego viene la aprobación. Sí, hemos hablado de esto. Para poder poner algo en OSM, debo de ser yo el propietario de los datos, obtener una licencia abierta de base de datos de quien produjo la información. Esto, pues, en Guatemala tenemos un gran problema porque el tema de las licencias abiertas de datos no está bien comprendido a nivel jurídico en nuestras instituciones. Entonces, por ejemplo, agarrar un mapa de Guatemala, por ejemplo, de los municipios, que hay mapas mejorados hoy en día, y subirlo a OpenStreetMap no es tan fácil porque es difícil conseguir la licencia, principalmente de parte de las entidades de gobierno. Luego, pues hay que documentar esto, hay que crear una página wiki para que quien esté interesado en revisar mi importación pueda informarse ahí sobre lo que yo tengo que hacer. Tengo que poner cómo voy a funcionar. Por ejemplo, si estoy importando algo para todo el país, cómo voy a garantizar que respete la frontera con México, con El Salvador, con Honduras, con los océanos.
etcétera, etcétera. Entonces hay mucho trabajo previo de preparación. Y en el paso 5, pues se somete a la lista de imports que tienen estos usuarios, que les digo yo que son muy experimentados y muy viejos de trabajar con OpenStreetMap, y ellos pues hacen cuestionamientos y sugerencias. Y finalmente, si bien no le dan un visto bueno formal, pero lo normal es agotar las preguntas de ellos antes de poder proceder con la importación. El último paso, una vez, digamos, avanzado o superada las fases anteriores, es la carga de datos. Y entonces la carga de datos, pues es, bueno, no hacer nada diferente a lo que dije que iba a hacer, ejecutar el proceso, que es un proceso técnico que tiene mucho, que puede tener muchas complejidades, notificar a la comunidad sobre el progreso y finalmente notificar esto cuando haya sido completado para que pues, todo el mundo en la comunidad sepa que ya lo terminamos. Aquí es importante que esto no se pueda hacer de manera anónima, tiene que ser un usuario, digamos, debidamente identificado. Retos importantes para Guatemala, bueno, la disponibilidad y calidad de datos sobre Guatemala en los OSM es aún muy limitada. Casi, si ustedes entran al mapa, van a ver que casi solo hay información urbana. Hay muy poca información rural. Yo, lástima que no me va a dar tiempo, pero tenía acá, quería mostrarles, por ejemplo, en Jocotán, en Chiquimula, donde sabemos que hay un problema humanitario muy grande sobre inseguridad alimentaria. Uno va al municipio de Jocotán en OpenStreetMap y no hay nada más que el casco municipal. No hay ninguna aldea, no están los caminos, no hay mayor información y ahí pues hay una crisis humanitaria perenne, permanente desde hace años, que estoy seguro que mucha gente que trabaja en el tema de seguridad alimentaria agradecería tener un mejor mapa en el OpenStreetMap. Entonces ese es solo una reflexión. Entonces hay una gran variedad de datos existentes ya en Guatemala que podrían importarse al OpenStreetMap, generando beneficios reales e inmediatos y pues aumentando la aplicabilidad y utilidad del mapa. Estos procesos de importación son complejos, ya lo dijimos, requieren planificación, trabajo técnico, discusión, validación y demás. El tema de las licencias de datos, como les dije, es un obstáculo grande en Guatemala, pero Guatemala cuenta con una comunidad de usuarios de GIS que es muy sólida y muy grande y que podría encontrar en el OSM un recurso muy valioso para sus propios propósitos, para sus propias aplicaciones y para contribuir con nuestro país en una diversidad innumerable de aplicaciones en todos los ámbitos, en el ámbito humanitario, que es, digamos, lo que nos trae hoy acá, pero también en lo institucional, en lo académico, en lo social y, por supuesto, en lo económico, porque las empresas, muchas empresas en el mundo utilizan la información de OpenStreetMap para hacer sus entregas, para delimitar sus zonas, para hacer inteligencia de negocios, etcétera. Y hoy en Guatemala tenemos esas capacidades y esas posibilidades limitadas, al menos dentro de OpenStreetMap, porque la calidad y la cantidad de información es limitada. Así es que lo puse en grande ahí, este potencial, porque, bueno, está ahí para que lo tomemos y lo utilicemos. Y nosotros, que somos usuarios de GIS, y como he visto otras ponencias hoy, con bases de datos muy importantes y consolidadas a través de los años, tendríamos mucho que aportar a este mapa abierto, digamos, para uso de todos y beneficio de todos. Les agradezco por escuchar mi presentación y pues quedo a sus órdenes. Ahí está mi correo electrónico y mi nombre, pues si alguien pues tiene la inquietud de contactarme en el futuro por los temas de OSM. Muchas gracias y perdón que me pasé un par de minutos, Sara. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que Carlos es alguien que podemos aprender de todo lo que él ha hecho a prueba y error. Y por los comentarios en el chat veo que hay varias personas interesadas en aprovechar esta experiencia e información que tiene Carlos. Creo que es una de las razones por las cuales organizamos este evento es para permitir una articulación entre todas las personas que no se conocen todavía, que están interesados y que tienen experiencia. Entonces, realmente vemos esto como el inicio de un proceso. Como equipo organizador decidimos que vamos a, en vez de terminar a la 1, vamos a ir hasta la 1:15.
Entonces tenemos 5 minutos antes de regresar al salón principal para comentarios, preguntas acerca de cualquiera de las presentaciones o para cualquiera de los ponentes. Pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano como quieran, pero tenemos 5 minutos entonces para reacciones y dejo abierto el espacio. Reacciones o preguntas. Buenas Voy a tardes. revisar. Así, adelante. ¿Qué tal? Me llamo Jonathan Gómez, soy de Guatemala. Yo represento a la empresa Grupo Innovaterra. Yo soy parte del equipo de sistemas de información geográfica. Nosotros, pues, a manera de comentario, ¿verdad? Hacemos bastante uso de estos datos, de este conjunto de datos disponibles en OpenStreetMaps. Digamos, para temas de edificabilidad, para temas de equipamientos, para temas de vías. Nosotros, digamos, hacemos ciertos modelamientos. Sin embargo, es importante mencionar que nosotros complementamos toda esta información con software de código libre como QGIS, ¿verdad? Por medio de sus complementos. Para ver, digamos, complementar toda esta parte, toda esta información, ¿verdad? Por ejemplo, de los Web Map Services, ahí también se pueden obtener más información respecto a los equipamientos y se pueden observar mejores resultados. Asimismo, también de otros software como SAS Planet, también nos sirve para temas de edificabilidad, vaya que se pueden descargar mapas base de ahí. Solamente eso y muchas gracias. Gracias, Jonathan. Michael. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buena tarde. Mi nombre es Michael de Paz. Bueno, en resumen, soy entusiasta de datos abiertos. He hecho algunas implementaciones con información pública de diversas instituciones y estoy muy interesado en el proyecto que mencionaron sobre el ecoturismo, ya que específicamente estamos hablando de una reactivación económica de un sector afectado por la pandemia. En ese sentido, sí me gustaría tener un poco más de background en cuanto al procedimiento o la metodología implementada para poder gestionar este proyecto, ya que veo que realmente tuvo conexión con las comunidades y es un tema muy importante porque realmente en muchos proyectos que me he dado cuenta están por fuera o no se toman en cuenta o se toman muy poco en cuenta. En cambio, en este fue uno de los principales y definitivamente a raíz de esa implementación se pueden hacer muchas más porque se tiene la confianza de la comunidad. Entonces, solo eso sería, conocer un poquito de la metodología. Muy amable y les agradezco. Gracias, y aprovecho para recordar que tenemos un Jamboard donde podemos anotar algunos temas que nos gustaría explorar un poco más. Celina acaba de poner otra vez en el chat el link al Jamboard, porque como dije, esto realmente es el inicio de una conversación. ¿Alguien quiere reaccionar a lo que dijo Michael o tiene alguna otra pregunta o comentario? Sí, Sara, respecto a lo que dijo, bueno, nosotros como en contacto con la comunidad, ¿cómo lo hicimos en esta parte? Porque nosotros trabajamos en 2 procesos de ecoturismo, levantando información ecoturística netamente. Te puedo comentar que realmente el proceso también se dio gracias a la conectividad que tuvimos con los gobiernos locales. Creo que en todos los países, no solo en Ecuador y en todas las partes del mundo, hay comunidades bastante pequeñas que son muy organizadas. Entonces, el primer paso simplemente fue tratar de tener el contacto directo con, en este caso fue un alcalde, ¿no? Fue un alcalde de una parroquia, la parroquia era chiquita, y poder explicarle la metodología de lo que se iba a hacer y también hacer una validación antes de la zona, que no existían esos lugares, los centros turísticos de ecoturismo. Porque si bien es cierto, en OpenStreetMap existe ya información de turismo, existen ya centros de descanso, existen ya, no sé, piscinas,
y cosas así. Entonces, primero se validó que en este sector donde íbamos a trabajar, la comunidad netamente, realmente no tenía este tipo de información en cuanto al ecoturismo o al turismo, y que realmente la gente vivía, antes de la pandemia, vivía de estas actividades de turismo, de ecoturismo, de que hacían senderismo las personas, muy pocas personas. Entonces, realmente fue primero el acercamiento, después de una validación de la zona, concretándonos en que no sean lugares turísticos de mención. Por ejemplo, nosotros hacíamos un ejemplo aquí en Ecuador con las Islas Galápagos, que este es un lugar donde toda la gente del mundo llega, entonces lo conoce. Pero eso no nos servía de nada porque está ya mapeado en OpenStreetMap. Entonces vimos lugares que realmente no estaban mapeados y lo hicimos. El postproceso realmente es bastante sencillo. Tuvimos un contacto con la comunidad con la ayuda de los gobiernos o de las mismas comunidades. Entonces, les ayudamos bastante a su reactivación, y yo sí les invito a que tal vez en sus países, y si quieren, tienen alguna duda o pregunta, acaso se contacten con GeoMapBespe, les voy a dejar el correo, y les invito también a que pongan este punto de interés en sus capítulos si ya tienen, o este punto de interés en algún proyecto, porque la comunidad es bastante importante y deben interactuar entre sí, y mucho mejor si es con los datos abiertos. Muchas gracias, Mariela. Tenemos, creo que unos 60 segundos. Les recuerdo que el botón azul abajo es el que los permite regresar a la sala principal, donde vamos a tener un cierre breve. Y sí les animo a ir al Jamboard, al Google Forms, para que podamos dar seguimiento a todos estos temas que hemos estado conversando hoy. ¿Algún comentario final? Parece que no. Entonces... Sara, si me regalas 40 segundos, los puedo aprovechar. No me a tener tantos, pero dale. Si no me cortas. Ok. Adelante, adelante. Gracias. Este es rápidamente un ejemplo. Acá estamos en el lado izquierdo, un sector rural en México, un municipio rural en México. Y aquí tenemos en el lado derecho el municipio rural de Jocotán, en Guatemala, donde pues sabemos que hay una situación de inseguridad alimentaria. Y entonces quiero mostrarles las diferencias. Este municipio rural en México pues tiene información sobre su cabecera municipal, calles, etcétera, sus caminos rurales, sus comunidades, sus fuentes de agua. Algunas comunidades pues tienen sus casitas y algunas otras cosas, pero por lo menos hay un mapa general, los sitios topográficos. Vamos a ver en Guatemala cómo estamos. Me voy a poner un poquito más aquí más al centro y vemos que, bueno, Jocotán es un municipio grande, acá lo vemos. Ya de entradita vemos que el mapa no es tan preciso, vemos que el límite municipal parte la cabecera municipal de Camotán, eso no es así. Hay un problema de calidad de datos, pero en disponibilidad de datos, en cantidad de datos, vemos que prácticamente no hay nada. Hay apenas acá unos cuantos caminos rurales que no dice a dónde conducen, no hay una sola aldea en el mapa, entonces hay un río, pero bueno, esto seguramente alguien lo importó